La vida siempre vibra a nuestro favor. ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Con quién? Son preguntas que rondan constantemente por nuestra cabeza a la hora de tomar una decisión, a la hora de decidir dar un cambio en nuestra vida, a la hora de decidir ir por una nueva realidad. Lo cierto es que eso nunca jamás está en tu control, pero si te paras a pensar, ¿ha habido alguna vez en donde haya estado eso en tu control? Si te paras a pensar en el pasado de tu vida, si te paras a pensar por dónde has tenido que pasar para llegar a estar donde estás, ¿te hubieras imaginado la cantidad de cosas que han pasado, la cantidad de personas que has conocido, la cantidad de oportunidades y de cambios de escenarios que han ocurrido por el medio? ¿Algún día te lo hubieras imaginado que todo eso hubiera tenido que ocurrir para llegar a estar donde estás? Entonces, ¿qué te hace pensar que ahora sí vas a empezar a controlar lo que pase? ¿Qué te hace pensar que ahora sí vas a controlar el cómo, el cuándo y con quién vas a llegar al resultado que quieres? Debes soltar esa prisa, esa ansiedad y esa angustia, porque dedicar energía a algo que no puedes llegar a controlar no es nada nuevo lo que te voy a decir, pero lo único que te va a hacer es enfermar. Debes centrarte solo y únicamente en qué quieres y en quién debes convertirte. Y esto lo tuve que entender yo por la fuerza, pues hace 5 años pasé una de las etapas más duras de mi vida, una etapa de depresión, ansiedad, ataques de pánico, pensamientos suicidas, donde casi me sacan de la ecuación. Lo cierto es que lo que pensé que me iba a terminar quitando la vida fue lo que finalmente me la terminó dando, pero en aquel momento eso no lo veía, solamente me preguntaba, ¿cómo puedo salir de aquí? ¿Cuándo saldré de aquí? ¿Quién es la persona que me va a sacar de aquí? Miraba para afuera constantemente cuál era el vehículo, la razón, la pastilla que me iba a llevar a estar bien, cuando la verdadera solución siempre vivió dentro de mí, y no era algo que tuviera que hacer fuera, era una convicción interna que aún no tenía dentro. Y esto es lo que quiero venir a hablarte en este vídeo, sobre la convicción interna y entender que la vida siempre vibra a tu favor. Cuando tienes una convicción interna muy fuerte, recuerda que aquello que crees firmemente es lo que terminarás creando en tu realidad. Aquello que piensas la mayor parte del tiempo es lo que se termina convirtiendo en verdad. Entonces debes entender que la vida, aunque ahora no lo veas, todos los escenarios que te está poniendo, por muy positivos o negativos que lo puedas etiquetar, porque ¿qué es un escenario positivo o negativo, familia? ¿A diferencia de qué tú valoras que sea positivo o negativo algo? Ley de polaridad. No hay blanco sin negro, no hay izquierda sin derecha, no hay frío sin calor. ¿En base a qué péndulo tú nivelas que algo sea negativo o positivo? ¿En qué lo nivelas? Todo es a base de diferencia de qué. Entonces debes entender, cuando veas algo en tu vida que no te guste, debes entender con qué lo estás diferenciando y entender que si la vida te lo está poniendo, no es más que un reto, una dificultad, un nuevo paso que tienes que dar en tu vida para poder alcanzar la vida que siempre has soñado. Lo cierto es que la vida siempre vibra a tu favor y siempre te da todo aquello que necesitas, aunque ahora no seas capaz de verlo. Cuando a mí me dio ataques de pánico y me dio una depresión con la cual me sentía triste todo el día, en aquel momento no sabía ver lo positivo de la situación, pero con el tiempo me terminé dando cuenta de que fue lo mejor que me pudo haber pasado, porque empecé a valorar la vida, porque empecé a valorar los pequeños detalles, porque me di cuenta de que podía ayudar a las personas y porque me di cuenta de que podía ayudarme a mí mismo, cosa que antes de que eso me pasara no lo sabía. Entonces, eso pasó de ser algo negativo, algo malo, lo peor de mi vida, a con el tiempo volverse lo mejor. Todo se basa en la pregunta de ¿a diferencia de qué? ¿Con qué lo estás comparando aquello que te está pasando? ¿Con qué lo estás comparando? Lo que no puedes hacer es juzgar, porque todo forma parte del camino perfecto de Dios. Todo forma parte de un plan superior que tú no eres capaz de ver. Por lo que todo lo que te está pasando en tu vida, todo aquello que tú estás etiquetando como negativo o vaya mierda lo que me está pasando, déjame decirte que es exactamente lo que necesitas para alcanzar la vida que quieres. Y cuanto antes entiendas esto, y cuando antes actúes con fe, y cuanto antes sueltes la presión y el miedo a lo que está ocurriendo y te rindas al proceso y lo veas como una nueva oportunidad de crecer, antes podrás salir de donde estás y materializar la vida que quieres. Porque hasta que ante un mismo patrón no actúes de manera distinta a la anterior, la vida te va a seguir repitiendo lo mismo hasta que aprendas la lección y puedas seguir avanzando. Te lo repito, con otras palabras, desarrollo personal no es más que ante una misma situación en la que anteriormente tropezaste, ahora sepas identificarlo y actúes de manera distinta a la anterior. Eso es el desarrollo personal, lo que pasa entre una emoción que tienes y algo que pasa con la reacción sobre aquello que está pasando. En ese transcurso de tiempo, cómo reaccionas tú ante lo que ocurre
Y a diferencia de otras veces que lo has hecho, es donde ocurre el desarrollo, es donde ocurre la transformación, es donde tú creces. Yo no crecí simplemente yendo a entrenar o cambiando mis hábitos o cambiando mi mindset. Eso fue un complemento. ¿Dónde cambió? En que cuando yo tenía ansiedad y me llegaba la reacción de tener miedo y querer volverme a mi habitación y tirarme a la cama por tener miedo y no sentir mi cuerpo, en ese transcurso de tiempo saber identificarlo y decir, no, yo no soy esto. Y continuar caminando aún sin sentir el cuerpo, y continuar caminando aún teniendo miedo, y haciendo las cosas y yendo a entrenar aún estando triste, y no quedándome en la cama viendo vídeos diciendo que la vida no tiene sentido, y teniendo pensamientos suicidas pensando en quitarme la vida. Desarrollo personal es el transcurso que hay entre una reacción que tú tienes y cómo ves la vida, o sea, entre lo que pasa y cómo reaccionas. En ese transcurso es donde ocurre esa reacción, es donde ocurre la transformación y es donde debes poner el foco y el trabajo. Porque un patrón no tiene nada de negativo, una emoción no tiene nada de negativo, solamente viene a enseñarte algo y debes saber identificar qué es aquello que viene a darte, porque todo lo que la vida te está dando, aunque no te estés dando cuenta, forma parte de un plan mayor que tú no eres capaz de ver ahora mismo. Y lo cierto es que nunca vas a saber por qué haces lo que estás haciendo, nunca vas a saber por qué la vida te envía lo que te está enviando. Pero cuando antes cojas el rol de aceptar las cosas tal y como son y no juzgar todo lo que ocurre y no preguntarte constantemente el por qué y simplemente entender que forma parte de un plan mayor, antes podrás liberarte de unas cadenas que tú solito te has puesto. Porque cuanto más te preguntas por qué pasa esto, por qué ocurre lo otro, por qué a mí y por qué ahora esto y por qué no, cuanto más te victimizas sobre aquello que te está pasando, más tiempo vas a permanecer repitiendo el mismo resultado. Y es que la gente no lo entiende. No lo entiende, que la vida le envía una y otra vez el mismo patrón para que actúes de manera distinta a la anterior. Una y otra vez te lo repite, aposta, para que tú actúes de manera distinta y obtengas un resultado distinto. Recuerda, nada cambia si nada cambia, familia. Nada cambia si nada cambia. Y probablemente con todo lo que hagas, tampoco es que le vayas a encontrar el sentido exacto, porque tú no sabes cómo te va a llegar el resultado, ni cuándo, ni para qué, ni de qué manera. Lo único que pasa es que cuando tú decides ir por una vida, la vida te va a enviar a través de tu intuición, de tu yo más elevado, te va a enviar a través de tu conciencia, de tu sentir, te va a enviar las señales sobre aquello que tienes que hacer. Yo no sé por qué me estoy grabando este vídeo realmente. No sé, yo sé hacia dónde quiero ir y sé lo que voy a lograr. Y sé que este canal algún día tendrá 100.000 seguidores, 100.000 suscriptores y impactaré en la vida de cientos de miles de personas. Yo sé que eso llegará. Va a llegar, pero yo no sé cómo, yo no sé cuándo, yo no sé de qué manera, pero yo no puedo juzgar eso. Si yo me paro a pensar eso, lo único que voy a hacer es llenarme de ansiedad. Yo no me puedo preguntar por qué la vida me dijo, ven a grabar el vídeo de hoy con el amanecer a 30 minutos de tu casa en el coche. Yo no sé por qué eso me lo envió la vida. Yo no sé por qué pasa eso, pero no lo juzgo. Simplemente actúo en congruencia a lo que estoy sintiendo y me doy el permiso de encontrarle el sentido a través del camino. Caminante no hay camino, familia, se hace camino al andar. Tenéis que entenderlo, que no vais a tener claro por qué hacéis lo que hacéis. Pero cuando la vida os envíe una señal, cuando la vida os envíe un camino, cuando la vida os envíe a través de la conciencia algo que les da miedo hacer, familia, es exactamente eso lo que tenéis que hacer, porque aunque ahora no le encontréis el sentido, recuerden que todos los puntos terminan conectando hacia atrás. Todos los puntos conectan hacia atrás. Ahora no le encuentras el sentido, pero dentro de 5 años le verás el sentido a los vídeos que estás haciendo. Dentro de 5 años yo le voy a encontrar el sentido a estos vídeos. A lo mejor ahora no se lo veo. Sí, puedo ayudar a alguna persona, sí, puedo conectar con alguien, pero a lo mejor todo esto, a lo mejor no, seguro, todo forma parte de un plan mayor que yo no soy capaz de ver. No soy capaz de verlo ahora mismo. Sé hacia dónde voy, pero no sé si voy a conectar con las personas gracias a estos vídeos, gracias a un podcast, gracias a hacer viajes y vivir experiencias, gracias a... No lo sé. No lo sé con qué voy a conectar con las personas. Yo simplemente me encargo de actuar a través de lo que voy sintiendo, porque siempre me ha llevado por el buen camino. Entonces, lo que quiero transmitirte en este vídeo es que la vida siempre vibra a tu favor. Y aunque ahora no lo veas, todo lo que te está ocurriendo forma parte de un plan mayor. Todo es positivo, todo forma parte del crecimiento, de la mejora, del autoconcepto. Todo
Todo, hasta lo más negativo, hasta si se te va un familiar, Dios no quiera, pero todo eso forma parte de construir a la persona, porque recuerda que la vida no te va a entregar el resultado hasta que la discrepancia que haya entre la persona y el resultado sea tan grande como para haber creado un muelle, mejor explicado. La vida no te va a dar el resultado hasta que tú no te hayas convertido en la persona a través del proceso de gestación, de haber creado un muelle tan fuerte y tan sólido que el resultado no termine destruyéndote a ti. Tienes que crear un muelle a través de tus precedentes y de lo que vas superando, afrontando y consiguiendo. Tienes que crear un muelle que sostenga el resultado que has elegido. En el momento que ese muelle sea tan fuerte y tan robusto como para poder mantenerlo, ahí la vida tendrá motivos para enviarte el resultado que siempre has esperado. Pero hasta que tú, ante un mismo patrón, que estás repitiendo una y otra vez y no te estás dando cuenta, no actúes de manera distinta a la anterior, nada va a cambiar. Y eso tienes que entenderlo. Pero debes quedarte con el concepto de que todo ocurre por una causa y efecto. Todo ocurre por una causa y efecto y todo es causalidad. Nada ocurre por casualidad. Nada es, ay, pasó esto de repente. No, familia, ¿qué es la suerte? La suerte es la mezcla entre la preparación y la oportunidad. Ya está. Familia, la suerte es la mezcla entre la preparación y la oportunidad. Todo tiene una causa y un efecto, todo ocurre por algo. Aunque tú no seas capaz de verlo, aunque tú no quieras aceptarlo, todo ocurre por una razón. Todo ocurre por algo. Familia, todo ocurre por una razón. Entonces, no juzgues más. Simplemente ríndete al proceso. Simplemente entiende que todo lo que la vida te está enviando es necesario. Ríndete ante ello y disfruta del camino, porque ahora no le vas a encontrar el sentido, pero se lo encontrarás. De verdad, confía, se lo terminarás encontrando. Simplemente sigue actuando en base a tu corazón, porque cuando haya congruencia de conciencia con lo que estás sintiendo, aunque ahora no le encuentres el sentido, te vas a sentir lleno, porque estás haciendo lo que tu corazón te dicta, porque estás haciendo ese viaje que te da miedo, porque estás subiendo ese vídeo que te pone incómodo, porque estás subiendo esa historia que no te habías atrevido a subir, porque estás ayudando a esa persona a la cual no te habías dado el permiso de empezar a ayudar. Pero solamente por actuar en base a lo que sientes, ya a la vida le estarás enviando el precedente de estar preparado para el resultado que siempre has querido y que siempre ha estado ahí, esperando a que te des el permiso de empezar a ser vivido. Así que simplemente ríndete al proceso, simplemente entiende que todo vibra a tu favor y la vida siempre está de tu lado. Simplemente eso, familia. Y si tienes cualquier duda, si sientes que te puedo ayudar o si te ha quedado algo o hay algo que no te haya quedado del todo claro, puedes mandarme un mensajito por Instagram, que lo tienes abajo en la descripción, @bentoblog, me puedes buscar por ahí y te invito a que te suscribas al canal para no perderte ningún vídeo y este crecimiento que vamos a tener. Y recuerda, ante cualquier duda, más amor, menos miedo. Nos vemos en el siguiente. Chao.